tienen su tiempo ahí especial, ¿sí? Y vamos a seguir con esta serie que tiene que ver con convivencia. La comenzó Horacio el domingo pasado y habló en cuanto a la convivencia, sí, en el sentir, que tenemos que tener un mismo sentir. Y hoy vamos a seguir hablando de este tema y mira, la realidad que ha sido un tema súper complejo en lo personal. No solo porque, bueno, se nos descompuso Ana, sino que esta ha sido una semana, o estas dos últimas semanas han sido semanas sumamente intensas, ¿no? Intensa por el lado de las enfermedades, intensa por el lado de los accidentes, pero ha sido una semana intensa. Te lo digo de lo personal, ha sido una semana donde hemos corrido para todos lados, tratando de estar presente en la vida de la gente, ¿no? Y hoy vamos a hablar, Horacio nos hablaba de ser de un mismo sentir, y hoy vamos a hablar de ser sensibles. Como iglesia necesitamos ser sensibles. Pero cuando fui al diccionario y busqué la definición de sensibilidad, el diccionario define como sensibilidad a una persona propensa a emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos. Eso tiene que ver con ser sensible según el diccionario, ¿no? Persona propensa a emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos. Y déjame darte mi apreciación personal en cuanto a esto, porque claro, cuando hablamos de emociones y sentimientos, muchas veces las emociones están allá arriba y en otro momento ¿dónde están? Allá abajo, ¿no? Entonces los sentimientos están muchas veces allá arriba y en otros momentos de nuestra vida o de nuestro día están allá abajo. Y eso va a condicionar mucho mi sensibilidad. Cuando yo estoy emocionalmente mal, puedo irme a un lado del péndulo o al otro lado, y entonces eso va a variar muchas veces cómo puedo yo ser o cómo puedo medir mi sensibilidad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ser sensibles? Ponelo por favor. Romanos capítulo 12, versículo 15 al 16. El apóstol Pablo le va a escribir a los hermanos de Roma y le va a decir: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y claro, cuando uno lee este versículo, en la primera parte dice gozaos con los que se gozan, otra versión, la NB, dice alégrense con los que están alegres, sean felices con los que están felices. Y estar feliz con la persona que está bien está bárbaro y es fácil. Porque es fácil yo alegrarme con la alegría de otro, ¿viste? Eso es súper sencillo y súper fácil, alegrarse con las bendiciones de otros. Pero el versículo dice: lloren con los que lloran. Y ahí está el problema. Porque es fácil alegrarse con los que están alegres, pero es tan difícil llorar con los que lloran. No sé si te ha pasado estar al lado de una persona que no tenés palabras para decirle nada. Incluso a veces no sabés qué hacer. No sabés qué hacer. Y claro, el apóstol Pablo nos llama a que vos y yo tenemos que no solo estar en las buenas, sino estar en las malas. Alégrense con los que están alegres, con lo que es fácil, pero lloren con los que lloran. El apóstol Pablo es el que te dice: tenés que estar con el que está bien, pero tenés que ser sensible con el sufrimiento ajeno. Y esta, te vuelvo a repetir, ha sido una semana súper difícil. Esta y la anterior. Con personas enfermas, con accidentes complicados, con una mañana complicada e intensa. Y ayer estábamos todos con los que están alegres, ¿no? Festejábamos y la pasábamos súper bien, y aguante vivencias, y está buenísimo, porque tiene que ver con lo que Horacio nos decía el domingo pasado, un mismo sentir. Pero ¿qué pasa con lo que nos pasa hoy a la mañana? Una persona que se nos descompone, una persona que en la semana tuvo un accidente complicado, personas que están internadas, y esa es la parte de llorar con los que lloran. ¿Te das cuenta? De ser sensibles al sufrimiento ajeno. Pero el versículo va a seguir y va a decir:
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos. Esa palabra asociándoos, ¿sabés qué dice? Otras traducciones la traducen como sean solidarios con los humildes. O sea, la palabra te va a animar y me va a animar a mí a no solo estar en las buenas, sino a estar en las malas y ser solidarios entre nosotros. Y yo pensaba en esta mañana en que vamos a hablar de sensibilidad. Sumar estas tres ideas. Que cuando yo soy sensible, espiritualmente hablando, al sufrimiento ajeno, eso me debe llevar como resultado a ser solidario. Cuando yo soy sensible a lo que le pasa a mi hermano, frente al sufrimiento de mi hermano, frente al momento difícil de mi hermano, porque ser sensible frente a la alegría de otro es fácil. Pero cuando yo soy sensible frente al sufrimiento del que está al lado mío, como resultado, yo termino siendo una persona solidaria. Y el diccionario va a definir la palabra solidario como colaboración mutua entre personas, sobre todo en caso de necesidad o de situaciones difíciles. Eso es ser solidario. Estar cerca de las personas en sus momentos difíciles y en su necesidad. Entonces, cuando yo entiendo que hay un hermano que se alegra, me alegro con él, pero cuando yo entiendo que hay un hermano que está pasando una necesidad, sea emocional, espiritual o material, yo debo sufrir por ese hermano y en respuesta debo ser solidario a ese hermano. Y eso es lo que nos dice Romanos. Ahora yo te quiero preguntar, porque me lo pregunté yo, caridad y solidaridad, ¿ustedes piensan que es lo mismo? Vuelvo a preguntar, caridad y solidaridad, ¿ustedes piensan que es lo mismo? No, ¿por qué? ¿Es diferente? ¿Sí? Bueno, ahí hay una imagen que va a aparecer. Eso es caridad, ¿ves? Dale una más, por favor. Caridad es de forma vertical. La caridad entre las personas se presenta de la siguiente manera. Es de arriba para abajo y muchas veces humilla a la persona que no tiene. Porque vos estás dando algo que te sobra. Cuando uno le da a una persona una moneda o un billete, le estás dando algo que te sobra. Y sabes, muchas veces va a suplir la necesidad del momento. Eso es caridad. Cuando yo estoy dando algo que a mí me sobró. Pero la palabra solidaridad es muy diferente. Y tiene que ver con esto, fíjate. Uno más, por favor. La solidaridad es de forma horizontal. O sea, yo soy solidario con las personas, yo me sufro con las personas de arriba para abajo. O sea, tiene que ver con tener empatía con las personas, no de arriba para abajo, sino, perdón, de forma horizontal. Nos pone en el mismo lugar a uno con el otro y empiezo a ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Eso es ser solidario. Quizás hasta el momento lo único que hemos hecho muchas veces es ser caritativos. Dar lo que nos sobra, como cuando le das una moneda a un nene en el semáforo, a una persona que está haciendo malabares, ¿viste? Eso de darle una moneda, buscás ahí en el cenicero del auto, sacás la moneda, se la diste y ya está, ¿viste? Buscás el billete de menos valor y se lo das. Eso es ser caritativo, pero solidaridad tiene que ver con de manera horizontal. Yo ayudo al que está al lado mío y le doy lo que tengo sin esperar que me dé nada a cambio. Ahora, la solidaridad, hermanos, frente a la necesidad es mucho más que algo económico. Porque tiene que ver con dar lo poco que tengo. Vos podés tener mucha plata y dar mucho y ser caritativo, dar por obligación. Pero claro, vos sos solidario cuando vos terminás dando todo lo que tenés. Ser solidario tiene que ver con no solo dar dinero, tiene que ver con dar tu tiempo, tiene que ver con dar dedicación, tiene que ver con dar tu afecto. Porque la solidaridad entre nosotros, hermanos, va más allá del dinero que uno puede darle a la gente.
Esa palabra, ser solidario o solidaridad, no aparece en la Biblia. Vos la vas a buscar y no la vas a encontrar. Pero sí hay muchas palabras que la representan como generosidad, como ayuda, como unidad. Y claro, cuando yo sufro con los que sufren, lloro con los que lloran, y cuando espiritualmente estoy en sintonía con el Señor y con el sentir de la iglesia, como respuesta frente al sufrimiento ajeno, yo voy a ser solidario, no caritativo. Porque caritativo hay un montón de asociaciones que hacen caridad. Estamos hablando de ser solidarios, no de dar lo que me sobra, sino de darle al que está al lado mío, al que está sentado al lado de tu silla, todo lo que tenés. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de estar cerca. El día jueves fue que tuvo el accidente Sandra. Fuimos al hospital y no fuimos a la guardia. Fuimos a la parte de emergencias. Y ustedes no se imaginan, bueno, quizás muchos de ustedes han estado, pero vimos cada caso entrar. Un nene que se había quemado con agua hirviendo, una nena que se había caído de espalda y llegó inconsciente. O sea, un montón de cosas. Y vos, claro, ves al de la guardia, al enfermero, al médico, que reciben la gente, y había gente sentada en los pasillos porque el hospital está colapsado. Y vos los ves, y es como que se han acostumbrado a convivir con eso. ¿Viste? Y uno sufre porque ve un nene que llega quemado, y la madre desesperada y lo hacen entrar como si pasara no sé a dónde. Y no se trata se trata de que nos hemos acostumbrado a convivir con cosas con las que no tendríamos que estar acostumbrados a convivir. Y charlando con una de las chicas que estaba, de la iglesia que estaba ahí, me decía, yo no puedo entender cómo esta gente es tan insensible a la necesidad y al dolor de esas personas. ¿No le pueden dar, aunque sea un calmante, para calmar su dolor? Y creo que muchas veces, claro, la Biblia nos llama a llorar con los que lloran. Yo veo en la tele un tipo que se suicida en frente a las cámaras, y yo como y meriendo y como si nada, porque muchas veces nos hemos vuelto insensibles, hermanos. Nos hemos vuelto insensibles. Y estas 2 últimas semanas han sido 2 semanas para empezar a poner a prueba, no la caridad, sino la sensibilidad frente al sufrimiento que me debe llevar a ser solidario. Y yo pensaba, ¿cómo podemos representar esta idea? Bueno, la vamos a ver ahí en el libro de los Hechos. Acompañadme, por favor, Hechos capítulo 2. La iglesia primitiva ha sido una iglesia que ha sido sensible frente al sufrimiento de la misma iglesia, y eso llevó a la iglesia primitiva a ser solidaria. Hechos capítulo 2, versículo 44. Nos vamos a encontrar con los primeros días de la iglesia primitiva. Una iglesia que empieza a crecer en cantidad de personas, pero también empieza a crecer en cantidad de problemas. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Una iglesia que había sido sensible frente a la necesidad y al sufrimiento y empieza a ser solidaria. El comienzo de la iglesia primitiva. Una iglesia que pasó por situaciones muy difíciles. Y yo pensaba, algunas características que podemos sacar en esta mañana, pensando en la convivencia como nosotros como iglesia, en lo que viene por delante, el campamento de iglesia y todas las cosas que hemos hecho, ¿sí? Y todas las cosas que van a venir. ¿Qué características podemos tomar de la iglesia primitiva para evaluar nuestra vida congregacional y personal, para ver si realmente estamos siendo sensibles?
a la necesidad de los que están a nuestro alrededor, al dolor ajeno, y si estamos de alguna manera, llevando a la práctica la solidaridad. Bueno, en primer lugar, dale más, por favor. La primera característica de una iglesia sensible es una iglesia que se involucra con la necesidad. Versículo número 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva empieza a crecer y había personas que tenían dinero y había personas que no lo tenían nada. Entonces, claro, cuando la iglesia empieza a crecer, muchas familias echaban a sus seres queridos o a sus familiares por haber abrazado la fe en Cristo. ¿Entendés? Eran judíos que habían creído en el Mesías, en Jesús como su Salvador, y eso los llevó a que las familias los echen de sus casas. No solo que los echaban de la casa, sino que también el templo dejaba de darles la ayuda económica, como un subsidio que el templo daba a los pobres. También se cortaba eso. Por otro lado, Roma empobrecía a las ciudades, porque se quedaba con todos los recursos económicos, los impuestos eran muy altos, entonces la iglesia primitiva estaba pobre. Pero claro, los que tenían un poquito más, no mucho más, pero un poquito más, ayudaban a los que no tenían nada. Y sabes, esto me llevó a pensar en que una iglesia que es sensible al sufrimiento se va a involucrar en la necesidad. ¿Nunca pensaste por qué el Señor quizás te dio 3 pares de zapatillas? 4. ¿Nunca pensaste por qué el Señor te dio un poquito más? No estamos hablando de mucho más, y no hablamos de la parte económica, que también es útil, sino lo que el Señor te ha dado. ¿Nunca pensaste que lo que tenés es quizás para ayudar al que no tiene? Y no te estoy hablando de lo material solamente, sino te estoy hablando de tu tiempo, tus recursos, tu oído para escuchar, tu boca para hablar. ¿Qué es ser pobre? ¿Cómo medimos la pobreza? Porque si yo me voy y me paro en la puerta del Country Abril y veo salir todos los autos que salen por ahí, sí, frente al Country Abril yo soy pobre, ¿no? ¿Pero qué es ser pobre? Cuando llegues a tu casa, abrí la heladera, revisá toda la cena, mirá tu placar y después decime si sos pobre. Porque claro, si nos medimos con gente económicamente bien, somos pobres. Pero me parece que si lo medimos como realmente lo tenemos que medir, no sé si somos tan pobres. Y esta era una iglesia que se involucró con la necesidad de las personas. Necesidades básicas te estoy hablando, Quizás entre medio de nosotros hay gente que está pasando necesidad. Un hermano que ha perdido el trabajo, chicos que vienen solos a la iglesia, que no tienen ni para cargar la sube, para venir. Un nene que necesita ser acompañado y apoyado en un campamento. Escuchar a una persona que necesita ser escuchada. Darle un abrazo en el momento oportuno. Estas semanas han sido semanas donde hemos tenido personas internadas. Ir a cuidar a una persona internada. Es eso, involucrarnos en la necesidad. Cuando se pone en el grupo de la iglesia, necesitamos ayuda para esto. Tenés tiempo, es la oportunidad que tenés de ser sensible y de involucrarte frente a la necesidad. Pero, ¿quién va a ser sensible si no se involucra? ¿Quién va a ser sensible si no se interesa? Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, hagamos bien a todos y mayormente, énfasis incluido, mayormente a la familia de la fe. Porque vos y yo necesitamos involucrarnos y saber qué es lo que está pasando al que está al lado nuestro. No podemos ser una isla, Y yo no te estoy diciendo que la iglesia no se involucra. Y hago un paréntesis súper grande. Yo quiero dar gracias a la iglesia por eso. Porque lo charlábamos el otro día. Tenemos una iglesia que se involucra en la necesidad.
No te estoy diciendo que no. Que cuando nosotros hacemos una venta de algo, la iglesia va más allá de lo que puede. Que cuando hay un campamento se ayuda a un chico. Yo estoy agradecido por la iglesia que tengo. O con la iglesia que el Señor me ha prometido ser parte. Pero necesitamos involucrarnos un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos anima a eso. Tenemos que ser capaces de ver la necesidad de familias, de chicos que vienen solos. A mí me sorprende y me humilla ver chicos que vienen solos, que podrían estar en cualquier otro lugar en este momento, un domingo por la mañana, incluso durmiendo en su casa, y deciden estar acá. Y pasan por al lado nuestro y no somos capaces de preguntarle, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? Necesitamos, familia, empezar a crecer. Pero a veces no nos involucramos, ¿sabes por qué? Porque nos llenamos muchas veces de excusas. Y te lo digo en primer lugar, Te lo digo en primer lugar. A veces no me involucro frente a la necesidad, ¿sabes por qué? Porque tengo que poner mi casa. Y no, mi casa yo no la pongo. Porque tengo muchos prejuicios con mi casa. ¿Qué van a decir si te invito a mi casa? ¿Qué van a decir si no tengo nada rico para ponerte arriba de la mesa? ¿Sabes? No importa que no tengas nada rico para poner arriba de la mesa. ¿Sabes qué es lo que importa? Que vos te puedas involucrar y que nos podamos conocer como familia de fe, como comunidad de fe. Tomamos los mates, le ponemos agua caliente a la pava, no importa. Lo importante es pasar tiempo juntos, involucrarnos, conocernos. Pero hay que dejar de lado las excusas para no juntarnos. No, mi casa no se pone. Mi casa no está disponible para juntarnos, no, voy a la tuya. Porque cuando vos te vas, mi casa queda hecho un desastre, yo tengo que limpiarla, la verdad no tengo ganas de hacer eso. Por eso, animarte. La iglesia primitiva no era una iglesia rica, era una iglesia humilde, que se empezó a empobrecer por ayudarse entre ellos. Y ahora lo vamos a ver. Pero para eso, hermano, uno se debe involucrar en la necesidad. Tenemos que saber lo que está pasando entre nosotros, no solo en lo económico, sino en lo espiritual, en lo emocional. ¿Sabe por qué el hermano hace tanto que no viene? ¿Sabe qué pasa con esa familia que hace tiempo dejó de venir? ¿Sabe qué es lo que está pasando los lunes en el AVI? El AVI es una oportunidad que vos y yo tenemos de ser parte de esta necesidad que la iglesia tiene hoy. Personas que están teniendo luchas con las adicciones. Pero para eso tenemos que dejar, como decía Horacio el domingo pasado, dejar de vernos el ombligo. Y dejar de pensar que somos el centro del universo, que primero yo, segundo yo, tercero yo. Porque eso no es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Por eso, una iglesia que es sensible es una iglesia que se involucra en la necesidad. ¿Qué necesidades hay en las que vos te podés involucrar? ¿Qué persona necesita, quizás jóvenes que están sirviendo en los ministerios, ser escuchado, tomarte unos minutos para charlar? Yo te digo la verdad, yo no sé por qué es el sufrimiento. Se dice que es porque somos personas caídas, en un mundo caído, en una naturaleza caída. Yo creo que no estamos preparados para sufrir. Porque el apóstol Pablo le dice al Señor, Señor, 3 veces le rogué al Señor que me quite el aguijón y el Señor le dijo que no. Porque no nos gusta sufrir, porque no estamos preparados para sufrir. El pecado ha causado eso. Pero creo muchas veces, y te lo digo desde el corazón, no sé por qué sufrimos. Es el pecado, sí, pero creo que no estamos preparados para sufrir. Y que vamos a sufrir, sí, el Señor nos avisó que íbamos a sufrir. Pero ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Y para qué está la iglesia? La iglesia está para eso, para involucrarse en el sufrimiento de los demás. Pero para eso hay que meterse, hay que preguntar, hay que estar atento. No hay que esperar que las hagan las autoridades. Porque la iglesia no son autoridades, es un cuerpo. Y juntos tenemos que suplir la necesidad y nos tenemos que involucrar en la necesidad. Tenemos que preguntar en dónde hace falta. Tenemos que estar atentos
lo que la iglesia necesita. Por eso, en primer lugar, una iglesia que es sensible es una iglesia que se involucra en la necesidad. ¿Qué necesidad hay? ¿Dónde puedo ser parte? ¿A quién puedo ayudar? ¿Quién necesita ser escuchado? Las personas que salieron por la gracia de Dios de alta estos días, Anita, Jonás, Sandra, ¿le mandaste un mensaje? ¿Le preguntaste a los papás si necesitan algo? ¿Le preguntaste a Sandra cómo está? ¿Necesitas algo? Eso es involucrarse en la necesidad. Mayra, involucrarse en la necesidad. Saber cómo está el hermano. La iglesia no arranca el sábado y termina el domingo. La iglesia es todos los días. La iglesia es todos los días. Y vos podés ser parte de eso. Pero no solo la iglesia se debe involucrar en la necesidad, sino en segundo lugar, fíjate, la iglesia debe ser incondicional, más allá de las circunstancias que le tocan vivir. Una iglesia que era incondicional, versículo número 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La palabra incondicional tiene que ver con una persona que no tiene límites. Una persona que no conoce de límites. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero ¿sabes por qué voy a esta palabra incondicional? Porque claro, en la iglesia comían juntos, pero llegó un momento que no empezaron a comer. ¿Sabes por qué? Porque los recursos que ellos tenían empezaron a escasear. Y claro, ya no había cosas para vender, ya no había cosas para compartir, y la iglesia empezó a ponerse cada vez más necesitada. Se cortaron los recursos, se cortó el sustento, se cortó lo que la familia le podía dar. Ahora vos pensá, un chico que se convierta al Señor, los papás lo echan de la casa. Una hija, una familia excluida de la sociedad. ¿Cómo hacía ese chico o esa familia para tener recursos si las puertas se cerraban? Y la iglesia, que era la única que tenía algo para ayudar, ya no lo tenía porque ya lo había gastado todo. La iglesia se empieza a poner pobre y necesitada. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace? Se entera de que había una necesidad y que la iglesia estaba sufriendo y empieza a hacer una campaña para juntar dinero, para ayudar a Jerusalén. Y me impacta porque, acompañadme, 2 Corintios capítulo 8, guardá algo ahí en Hechos capítulo 2. Fíjate lo que va a hacer Pablo. Pablo empieza a levantar sustento. Pablo hace un GEA, un campamento GEA de la época. Y Hechos capítulo 2, versículo 1, le va a escribir a la iglesia de Corintios, una iglesia que se había comprometido para ayudar frente a la necesidad. Pero claro, se había comprometido, pero cuando llegó el momento de tener que ayudar, no estuvo. Y fíjate lo que le va a decir, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una región donde estaba la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Esas iglesias vieron la necesidad que había en Jerusalén y dice que con gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabes qué hicieron estas iglesias? Pobres. Vieron que había necesidad en Jerusalén y quisieron ayudar. Aún en su aún en su profunda pobreza, hay palabras que cuestan, aún en su pobreza, la iglesia fue incondicional. Y cuando dice en gran prueba, esa palabra prueba, ¿sabes que te habla de angustia y sufrimiento? O sea, la iglesia de la zona de Macedonia también estaban pasando tiempos difíciles. Pero eso no fue un tema para que ellos no ayudaran.
porque fueron mucho más allá de sus recursos. ¿Saben, hermanos? La iglesia del primer siglo no solo tuvo problemas con la pobreza y la persecución, sino tuvo problemas con las plagas. Hubo 3 plagas que llevaron a la iglesia primitiva a pasar por momentos muy difíciles. La primera fue la viruela en el año 165 después de Cristo. Fue tan grande esa plaga que 1/3 de la población romana desapareció. Y dice un artículo que busqué, dice: los médicos no sabían qué hacer y fueron los primeros en irse frente a las plagas. La gente resaltó la solidaridad y la valentía de los cristianos en tiempos de persecución al preocuparse por los demás y al exponer no solo su vida sino su salud. Fíjate lo que dice un obispo de Alejandría, dice: la mayor parte de nuestros hermanos, sin ningún reparo por ellos mismos, en un exceso de solidaridad y de amor fraterno, uniéndose los unos a los otros, visitaban sin preocupación a los enfermos, sirviéndoles de un modo maravilloso. Los socorrían en Cristo y morían con ellos. Contagiados de la enfermedad de los otros, atraían las enfermedades del prójimo. ¿Sabe lo que hacía la iglesia primitiva frente al sufrimiento? No solo de sus hermanos, sino de la sociedad. Era solidaria. Veían que había sufrimiento y la iglesia se comprometía. Eusebio, un escritor romano, ateo, dice así: completamente opuesta era la conducta de los paganos, en contraste con los cristianos, ¿no? Ellos alejaban a los que comenzaban a enfermar, evitaban a las personas queridas, echaban a la calle a los moribundos, trataban como basura a los cadáveres sin sepultar, buscaban escapar de la difusión y contagios de la muerte, que no era fácil alejar a pesar de las precauciones. Y termina diciendo: el testimonio de los primeros cristianos nos sorprende y nos llena de admiración. Una iglesia que frente al sufrimiento fue incondicional más allá de las circunstancias que les tocaban vivir. Y sabes, hermano, vos y yo quizás no estamos en riesgo de morirnos, porque a la iglesia primitiva no solo se le sumaba las enfermedades, sino la persecución. Vos y yo no estamos en riesgo de morirnos, pero a veces no estamos dispuestos a sacrificar una hora de descanso por pasar tiempo con una persona que necesita ser acompañada, escuchada y aconsejada. A veces necesitamos las condiciones ideales para poder estar cerca de la necesidad. Y déjame decirte que las condiciones ideales no van a venir nunca. A veces esperamos al medio aguinaldo, a un aumento de sueldo, a que yo esté emocionalmente bien, sentirme bien, para poder ayudar y estar cerca. Y déjame decirte una cosa: eso no va a pasar nunca. Siempre vamos a tener problemas. La sensibilidad no depende de mi estado de ánimo. Fuera por eso, no lo haría nunca. La sensibilidad tiene que ver con entender de que hay necesidades que deben ser suplidas de manera incondicional. Quizás te tengas que levantar a las 3 de la mañana para llevar a una persona que está descompuesta, un hermano que tiene que viajar y no tiene cómo llegar, un chico que está desaparecido de su casa y la mamá te dice: che, no sé dónde está, vos sabés. El jueves cuando estábamos en el hospital, Horacio me decía: tenemos un montón de ilustraciones para este domingo. Llegó una mamá con la foto del hijo del celular y le dice al de la guardia, le dice: este es mi hijo, no está acá porque no lo puedo encontrar por ningún lado.
No sé si entendés eso. Una mamá desesperada buscando a su hijo en los hospitales. Y la iglesia está para acompañar. Y necesitamos ser incondicionales. Más allá de cómo nos sintamos, de nuestros recursos, de nuestras emociones y de nuestro ánimo. Porque hubo una iglesia que estaba en extrema pobreza y dificultad y quisieron ayudar. Por eso la iglesia debe ser incondicional, pero también debe ser insistente. El versículo 4 del capítulo 8 dice así, dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos con mucho ruego. ¿Sabes lo que le está diciendo? Hey Pablo, escúchame, nosotros queremos ayudar al sufrimiento en Jerusalén. En Jerusalén hay gente sufriendo. Por favor, Pablo, déjanos ayudarte. Claro, Pablo sabía la necesidad que había en Macedonia. Entonces Pablo le dice, está bien con lo que han dado. Pablo, queremos mucho más allá de nuestras fuerzas, ayudar. Porque no se trata de nosotros, se trata de que hay hermanos que están sufriendo de hambre del otro lado, y nosotros como iglesia, como cuerpo, como comunidad de fe, debemos ser incondicionales. Por eso, hermano, animarte. Y tenemos una iglesia que realmente es sensible, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que ir mucho más allá de nuestras fuerzas. Mucho más allá. Por eso una iglesia que es sensible, en primer lugar, dijimos que una iglesia que es sensible es una iglesia que se involucra en la necesidad. Se involucra. La iglesia se involucró hasta que se empobreció, pero se involucró. Una iglesia que es sensible es incondicional. Más allá de las circunstancias que te tocan vivir. A veces vos decís, yo, ¿con qué puedo ayudar? Y quizás puedas ayudar mucho más de lo que crees. Es simplemente decir, quiero ser parte. Quiero ser parte. Siempre que me toca contar de cómo comenzó Misiones acá, Misiones comenzó con los niños, ayudando a un matrimonio que necesitaba comprar el ajuar, se dice, para su bebé. Y mirá lo que el Señor hizo, con un grupo de nenes que simplemente quiso ayudar con una moneda. Y te vuelvo a repetir, no te estoy predicando prosperidad ni que tenés que involucrarte con dinero, que tenés que ser incondicional. Incondicional. Pero pensaba, en el último lugar, no solo la iglesia se debe involucrar en la necesidad, no solo la iglesia debe ser incondicional más allá de las circunstancias, sino en último lugar, la iglesia debe estar inspirada en la persona de Cristo. Fíjate, volvemos un segundo a Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa expresión favor con todo el pueblo es que el pueblo admiraba lo que la iglesia hacía, cómo entre ellos se sostenían, se acompañaban en los momentos difíciles, estaban presentes, cuando había dolor, sufrimiento, la iglesia estaba ahí supliendo la necesidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor confirmaba a la iglesia a través de las personas que iban creyendo en Él. Y eso tiene que ver con una iglesia que se inspira en la persona de Cristo. Ahí leíamos recién en Hechos capítulo, en 2 Corintios capítulo 8, el versículo 5 dice que la iglesia de Macedonia dice, y no como lo esperábamos, o sea, supieron las necesidades no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia se consagró al Señor en primer lugar. Y después suplieron necesidad. Porque una iglesia que sufre por hermanos que pasan por momentos difíciles,
y suple la necesidad emocional, espiritual y económica, está mostrando a Cristo. Ahí en Hechos, 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia que de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Decime si hay mejor ejemplo de alguien que era rico y se hizo pobre. Alguien dijo una vez que el Señor Jesucristo no hizo caridad con nosotros. No nos dio de lo que le sobraba, como veíamos al principio. Un autor dice que Dios se aproximó a nosotros. ¿Sabes qué es eso? El que está próximo, se hizo próximo a nosotros. No nos dio lo que le sobraba, nos dio todo lo que tenía. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, ¿sabes? Y a través de estar presentes, ser sensibles frente al sufrimiento y ser solidarios, mostramos a Cristo. Vos y yo mostramos a Cristo. Decime si hay una forma mejor de mostrar al Señor que simplemente después de la 1:30 se cierra el portón, nos fuimos cada uno a casa, nos vemos el miércoles y después nos vemos el domingo y nos vemos el sábado y en la semana, si te he visto, no me acuerdo. Eso no lo hizo el Señor. Dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que tenía todo lo entregó por amor a vos y a mí. Porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo que ha dado lo máximo que tenía, a su Hijo. Yo te pregunto, ¿vos darías tu hijo, el que es padre, por una persona? No. Pero Dios no se guardó nada, se hizo nuestro prójimo, caminó al lado nuestro, para que vos y yo entendamos que la única forma de mostrarle a una sociedad que está enfocada en Él mismo es mostrar a Cristo a través de nuestras acciones. ¿Y saben dónde debe empezar? Acá, entre nosotros. Y ir contagiando para afuera. Por eso, hermanos, características de una iglesia solidaria y una iglesia sensible: se involucra en la necesidad, es incondicional más allá de las circunstancias y está inspirada en el mayor de todos los ejemplos que vos y yo podemos tener, que es Cristo. Los chicos van a preparar un video para que lo podamos ver. Después de eso vamos a cerrar, pero déjame explicarte un poquito lo que vas a ver. El video que vamos a ver ahora es de la película La lista de Schindler. Y la película te cuenta de un empresario, ¿sí? Un empresario alemán que empezó a ayudar a los judíos y rescató a más de 1000 judíos. Y fíjate cómo este hombre fue sensible frente al sufrimiento de los judíos y fue solidario. Vemos el video, si se puede, y después cerramos. Hemos escrito una carta, tratando de explicarlo todo, en caso de que sea capturado. La firmamos todos. Gracias.
Es hebreo, viene del Talmud y dice: aquel que salva una vida salva al mundo entero. Podría haber salvado más. No sé si tan siquiera... Yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más... Despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto... Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo. 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2. Una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice. Un hombre que fue sensible, ¿sí? Pero como que se quedó con el sabor de que le faltó un poquito más. El libro de los Hechos dice: más bienaventurado es que dar que recibir. Te vuelvo a repetir, no te estoy hablando de dinero, ¿eh? A veces nuestro tiempo es más valioso que el dinero para nosotros. La familia es más valiosa que las personas. Lo material es más importante que el sufrimiento ajeno. Y esto me dice: podría haber hecho un poquito más. Un poquito más. Que el Señor siga obrando y que podamos ser sensibles frente al sufrimiento, frente a la necesidad, y ser solidarios. No caridad, solidaridad. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque, Señor, han sido semanas difíciles las que nos han tocado pasar. Señor, en ver hermanos pasar por momentos complicados, familias preocupadas. Y, Señor, para eso está la iglesia, que es un cuerpo vivo. Señor, ayúdanos a involucrarnos a la necesidad de los que están al lado nuestro. Señor, ayúdanos si tenemos un poquito más de tiempo, un poquito más de recursos, ponerlo en disposición. Ayúdanos a ser incondicionales, más allá de lo que tenemos, Señor, y lo que no tenemos, a ser incondicionales en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros dones, con nuestros talentos, con un abrazo, con una charla, con una palabra de ánimo. Pero ayúdanos a estar inspirados en tu persona, porque es la mejor y la mayor persona y el mejor ejemplo que podemos tener. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la iglesia primitiva, ese ejemplo de sensibilidad.
y de ayuda mutua. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.